En el vasto y fascinante mundo del entretenimiento mexicano, pocas figuras han logrado una presencia tan marcada y compleja como Eduardo Yáñez Luevano, un actor cuya vida y carrera son tan intensas y multifacéticas como los personajes que interpreta. Nacido el 25 de septiembre de 1960 en la ciudad de Chihuahua, México, Eduardo ha recorrido un camino lleno de altibajos, tanto en su vida personal como profesional, que lo han convertido en un símbolo de perseverancia, talento y a la vez controversia dentro y fuera de las pantallas. Desde sus humildes comienzos en una familia marcada por la ausencia paterna y las dificultades económicas, Eduardo supo que la vida no le regalaría nada fácilmente. Su madre, María Eugenia Luevano, trabajaba arduamente como guardiana en el penal de máxima seguridad Lecumberri, un entorno que, sin duda, dejó una huella indeleble en la formación de su carácter. A temprana edad, Eduardo enfrentó la pérdida de 2 medios hermanos y las tensiones derivadas de una relación conflictiva con su padrastro, experiencias que no solo le enseñaron la dureza de la vida, sino que también forjaron en él una resiliencia que trasladaría a su trabajo actoral. Desde joven, Eduardo tomó la responsabilidad de sostener a su familia, desempeñándose en múltiples oficios que iban desde vendedor ambulante hasta futbolista amateur. Pero fue la actuación la pasión que nunca dejó de latir en su interior. El encuentro con el legendario productor Ernesto Alonso fue el punto de inflexión que transformó su destino. Alonso vio en Eduardo algo más que un rostro atractivo. Percibió una mezcla de determinación, carisma y talento innato que lo convertiría en una estrella. A partir de ese momento, la carrera de Eduardo comenzó a despegar con fuerza, consolidándose como uno de los actores más versátiles y respetados de México. Su filmografía abarca desde clásicos de la televisión como Destilando Amor y Corazón Salvaje, hasta incursiones en el cine y la televisión estadounidense, ampliando así sus horizontes y su influencia internacional. Pero el camino no ha estado exento de desafíos. Eduardo ha lidiado con controversias públicas, tensiones familiares y problemas de salud que han puesto a prueba su fortaleza física y emocional. Su batalla contra el cáncer de riñón, una experiencia que compartió con valentía, mostró a un hombre capaz de enfrentar la adversidad con dignidad y esperanza. La vida y carrera de Eduardo Yáñez son un testimonio poderoso de cómo el talento y la perseverancia pueden superar incluso los obstáculos más difíciles. Su legado no solo reside en sus actuaciones, sino en la inspiración que brinda a quienes luchan por alcanzar sus sueños a pesar de las dificultades. En definitiva, Eduardo es mucho más que un actor. Es un símbolo de lucha, pasión y autenticidad, cuya historia seguirá resonando en el corazón del entretenimiento latinoamericano por muchas generaciones más. Desde sus primeros años, la vida de Eduardo Yáñez estuvo marcada por circunstancias que forjaron no solo su carácter, sino también su forma singular de entender el mundo. Creció en un hogar donde la ausencia paterna y las dificultades económicas eran constantes y donde la figura maternal de María Eugenia Luevano, su madre, ejercía un papel fundamental. Trabajadora incansable, ella laboraba como guardiana en el penal de máxima seguridad Lecumberri, un entorno que dejó una impronta imborrable en la sensibilidad de Eduardo, quien desde muy joven estuvo en contacto con realidades duras y complejas. La juventud de Eduardo se desarrolló en un contexto donde la dureza y la precariedad eran parte del día a día. La pérdida prematura de 2 medios hermanos profundizó aún más las tensiones familiares, creando un ambiente complicado y doloroso. La relación conflictiva con su padrastro terminó por moldear en él una resiliencia que, años más tarde, encontró su canal de expresión en la actuación. Esa capacidad para transformar las dificultades en energía creativa se convirtió en una de las fuerzas impulsoras de su carrera. Desde niño, Eduardo asumió responsabilidades que iban mucho más allá de su edad. Para sostener a la familia, trabajó en diversos oficios. Fue vendedor ambulante, mesero y hasta practicó fútbol americano a nivel amateur, buscando siempre maneras de contribuir al sustento del hogar. Sin embargo, su pasión verdadera latía con fuerza. La actuación era para él más que una vocación, un anhelo profundo, aunque, dadas sus circunstancias, parecía una meta lejana e inalcanzable. El punto de inflexión en la vida de Eduardo llegó gracias a un encuentro fortuito con Ernesto Alonso, una leyenda viva de la televisión mexicana y conocido como el señor de las telenovelas. Alonso no solo vio en Eduardo un rostro atractivo, sino que percibió en él una determinación férrea, un carisma natural y un talento innato que podían catapultarlo al estrellato. Ese encuentro cambió radicalmente el rumbo de su vida, abriendo las puertas a una carrera que despegaría con rapidez y que lo posicionaría como uno de los actores más reconocidos del país. A lo largo de su trayectoria, Eduardo demostró una versatilidad impresionante.
Supo adaptarse y entregarse a una amplia variedad de roles, desde protagonistas románticos llenos de pasión hasta personajes complejos, con sombras y matices que mostraban toda la gama de sus capacidades interpretativas. Esta variedad le ganó no solo el aplauso del público, sino también el respeto de la crítica especializada. Su filmografía incluye títulos que marcaron época y que permanecen en la memoria colectiva. Destilando amor. Una historia que se convirtió en un fenómeno de audiencia. Amores verdaderos, que puso en pantalla la complejidad de las relaciones humanas. Corazón salvaje. Una producción que rescató las raíces más profundas del drama mexicano, y Amores con trampa, donde combinó la tradición con elementos modernos, demostrando su capacidad para evolucionar con los tiempos. Pero el talento de Eduardo Yáñez no se confinó al mercado hispanohablante. Su incursión en la industria anglosajona amplió sus horizontes y consolidó su reputación como actor internacional. Participó en películas como Extreme y Miami Vice, que le permitieron trabajar en un contexto distinto, con nuevos retos y públicos. Además, su presencia en series televisivas de renombre como CSI Miami y Colcas le brindó la oportunidad de explorar diferentes géneros y estilos, enriqueciendo aún más su formación artística. Esta capacidad para moverse entre diversos mercados y lenguajes no solo amplió su alcance profesional, sino que también consolidó su estatus como un actor global, capaz de resonar en distintos públicos y culturas sin perder la esencia que lo caracteriza. Así, la historia de Eduardo Yáñez es la de un hombre que, a partir de raíces humildes y circunstancias complejas, supo forjar una carrera sólida y multifacética, trascendiendo las fronteras y convirtiéndose en un referente tanto en México como en el extranjero. Su vida y obra reflejan la fuerza de la perseverancia, la pasión por el arte y la capacidad de reinventarse, cualidades que lo mantienen vigente y admirado hasta el día de hoy. A lo largo de su extensa carrera, Eduardo Yáñez ha acumulado un legado artístico destacado, reconocido por la crítica y el público. Su talento y profesionalismo han sido galardonados en múltiples ocasiones, entre los que destaca el prestigioso premio Emmy a Mejor Actor en 1993, un reconocimiento que consolidó su lugar como uno de los grandes exponentes de la televisión internacional. Además, ha recibido diversos premios Bravo y otros galardones en el ámbito de las telenovelas, reflejando la calidad, versatilidad y consistencia que han caracterizado su trayectoria durante décadas. Sin embargo, detrás del resplandor de la fama y los aplausos, Eduardo ha enfrentado una serie de polémicas que han puesto a prueba su imagen pública. Su temperamento, reconocido por ser a veces explosivo, ha generado conflictos mediáticos que han trascendido los sets de grabación y han llegado a las primeras planas de la prensa. El incidente más recordado y mediático fue la agresión a un periodista durante un evento público. Un altercado que desembocó en un proceso legal y la imposición de una multa económica considerable. Este suceso no solo afectó la reputación del actor, sino que también abrió un debate amplio en México sobre la relación entre las celebridades y la prensa, y los límites éticos y legales del comportamiento público de figuras con alto perfil. Las controversias no se limitaron a sus actos en público. En el ámbito personal, los rumores y especulaciones sobre su orientación sexual han sido recurrentes en medios sensacionalistas, a pesar de que Eduardo nunca ha confirmado ni aclarado tales versiones. Esta constante exposición y escrutinio mediático invadieron su privacidad, generando tensiones adicionales y afectando su imagen profesional en una industria donde la vida personal suele ser objeto de interés casi obsesivo. La vida amorosa de Eduardo Yáñez también ha sido foco de atención pública y crítica. Su primer matrimonio con Norma Adriana García, celebrado en 1988 y que dio como fruto a su único hijo, marcó el inicio de una saga familiar que, con el tiempo, se vio envuelta en tensiones y distanciamientos que se hicieron públicos. Más adelante, en 1996, contrajo matrimonio con Francesca Cruz, una relación que duró hasta 2013 y que también estuvo bajo el lente público, marcado por altibajos y especulaciones. Durante la filmación de la telenovela Amores con trampa, en 2012, inició una relación sentimental con su compañera de elenco, África Zavala, que captó la atención mediática. Sin embargo, esta relación terminó en 2015, después de múltiples rumores y conflictos relacionados con supuestas infidelidades y desacuerdos, que fueron ampliamente difundidos y debatidos en los medios especializados y populares. El capítulo más doloroso y controvertido en la vida de Eduardo ha sido, sin duda, la relación fracturada con su hijo, Eduardo Yáñez Jr. La distancia entre padre e hijo se volvió un asunto público, cuando el joven denunció a su padre por negligencia y falta de atención, no solo en el ámbito paternal, sino también en el conyugal.
Estas acusaciones sacaron a la luz una problemática familiar que, hasta entonces, había permanecido oculta tras el telón de la fama. En una entrevista especialmente emotiva, Eduardo rompió con su habitual silencio y compartió su versión de los hechos. Reveló que durante muchos años fueron inseparables y que la ruptura fue un proceso doloroso para ambos, cargado de emociones encontradas y desencuentros. Este episodio mostró la complejidad y la vulnerabilidad de un hombre acostumbrado a mostrarse fuerte y decidido en pantalla, pero que en su vida privada enfrenta las mismas luchas, dudas y fragilidades que cualquier persona. La exposición pública de este conflicto familiar ha humanizado aún más la figura del actor, mostrando que detrás del éxito y la celebridad existe un ser humano con heridas, arrepentimientos y la esperanza de reconciliación. Este difícil capítulo de su vida evidencia cómo las tensiones personales pueden afectar incluso a quienes parecen tenerlo todo, y subraya la importancia de la empatía y la comprensión en el tratamiento mediático de las figuras públicas. En suma, la historia de Eduardo Yáñez es una mezcla de triunfos artísticos y desafíos personales, de reconocimientos y controversias, de aplausos y silencios que narran la vida de un hombre complejo, apasionado y profundamente humano. Su legado en el mundo del entretenimiento está indisolublemente ligado a su historia personal, que sigue siendo objeto de interés y reflexión tanto para sus seguidores como para quienes estudian el impacto de la fama en la vida íntima de los artistas. Además, en los últimos años, Eduardo Yáñez ha enfrentado uno de los mayores retos de su vida, un diagnóstico de cáncer de riñón que no solo puso en jaque su salud, sino que también amenazó con interrumpir su trayectoria artística. Este golpe duro no doblegó al actor. Por el contrario, evidenció su carácter indomable y su capacidad para afrontar la adversidad con una actitud positiva y un compromiso firme con la vida y el arte. La batalla de Eduardo contra la enfermedad fue seguida con gran atención por su público, quienes se convirtieron en testigos de su fortaleza y determinación. Esta lucha, llevada a cabo lejos de los reflectores y con discreción, permitió que su imagen pública adquiriera una nueva dimensión, la de un hombre valiente, capaz de mostrar su lado más íntimo y humano, despojándose de la perfección inalcanzable que suele imponerse a las celebridades. Pese a las complicaciones, Eduardo ha sabido mantenerse vigente en una industria que exige constante renovación y adaptabilidad. Su participación en producciones recientes como Sin miedo a la verdad, en 2020, demostró que aún conserva la chispa y la capacidad para conectar con el público, reafirmando su lugar como uno de los actores más carismáticos y talentosos del entretenimiento latinoamericano. El legado de Eduardo Yáñez no se mide únicamente por los premios acumulados o la popularidad momentánea, sino por el impacto profundo y duradero que ha tenido en la cultura popular. Es una figura que ha inspirado a innumerables jóvenes actores y actrices que ven en su camino una fuente de aprendizaje y motivación. Su carrera refleja que el éxito no es una línea recta, sino una senda compleja llena de luchas, aprendizajes y renacimientos constantes. En paralelo a su actividad profesional, Eduardo ha sabido construir y preservar una vida personal marcada por el esfuerzo por mantener la privacidad y el equilibrio en medio del escrutinio público constante, su compromiso con la familia pese a las dificultades y tensiones, y su fe, que ha sido un pilar fundamental en su vida, le han proporcionado la fortaleza necesaria para afrontar los momentos más complejos. La historia de Eduardo Yáñez es la de un hombre que ha logrado brillar con luz propia en la pantalla, interpretando personajes que quedan en la memoria colectiva y que a la vez ha sabido enfrentar sus propias sombras y contradicciones en la vida real. Su vida y carrera forman un mosaico fascinante de éxito, pasión, controversias y resiliencia, elementos que lo convierten en una figura digna de análisis, admiración y reflexión para quienes siguen la cultura y el entretenimiento latinoamericano. En años recientes, la vida personal y profesional de Eduardo ha vivido episodios complejos y dolorosos que trascendieron el ámbito privado para convertirse en asuntos públicos de gran relevancia mediática. Lo que inicialmente se percibió como simples tensiones familiares fue tomando la dimensión de un reflejo de las múltiples dificultades que enfrentan las figuras públicas al tratar de equilibrar su intimidad con la exposición pública. Estos conflictos, además de generar titulares y debates, han permitido visibilizar la fragilidad y humanidad detrás del actor, recordando que detrás de la fama y el éxito existen retos que afectan a cualquier persona, independientemente de su estatus o reconocimiento. El análisis de la vida de Eduardo Yáñez invita a una reflexión profunda sobre las complejidades de la fama, la salud, la familia y la identidad en la era moderna, donde la línea entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más difusa. Eduardo representa, en muchos sentidos,
la lucha constante por mantener la autenticidad y la dignidad frente a las adversidades que la vida impone, convirtiéndose en un ejemplo para el público y para la industria. El distanciamiento entre Eduardo Yáñez y su hijo, un joven de 28 años que había sido encargado de administrar las finanzas del hogar familiar, se intensificó a raíz de una serie de revelaciones que impactaron de manera decisiva en la relación entre ambos. La sorpresa inicial fue descubrir que el hijo había estado ausente de la escuela durante 2 años, un hecho que sacudió las bases del vínculo paterno-filial y despertó dudas sobre la responsabilidad y el compromiso dentro del núcleo familiar. Pero las dificultades no terminaron ahí. La situación se agravó cuando se hizo evidente que los fondos destinados a cubrir los gastos cotidianos del hogar habían sido desviados para otros fines, sin consentimiento ni conocimiento de Eduardo. Este mal manejo económico generó tensiones irreparables, convirtiendo un problema familiar en un conflicto de mayor escala, con repercusiones emocionales profundas y una ruptura comunicativa cada vez más palpable. En sus propias palabras, el actor reconoció que este episodio tuvo un impacto devastador en la dinámica familiar. Si hubiera intervenido antes, quizás las cosas hubieran sido diferentes, pero desafortunadamente me di cuenta demasiado tarde, admitió con pesar. Esta reflexión revela no solo la autocrítica de un padre preocupado, sino también la complejidad de un vínculo fracturado que ahora se ve atravesado por la culpa, el dolor y la incomprensión mutua. Desde entonces, la relación entre padre e hijo ha estado marcada por largos periodos de silencio y tímidos intentos de reconciliación, que hasta el momento han resultado insuficientes para sanar las heridas. El conflicto, además, se filtró al dominio público, convirtiéndose en un tema recurrente para los medios de comunicación y generando un escrutinio constante que no ha facilitado la búsqueda de soluciones privadas y constructivas. Este episodio familiar se suma a una cadena de controversias que han colocado a Eduardo Yáñez en el centro de la atención mediática, pero esta vez por causas ajenas a su desempeño profesional como actor. Uno de los incidentes más recientes y controversiales ocurrió en Los Ángeles, cuando el intérprete protagonizó un altercado con un reportero de la cadena Univisión. El conflicto culminó con una bofetada propinada por Yáñez, acto que desencadenó una disputa legal. El periodista afectado presentó una demanda formal por agresión física y daño emocional, reclamando una compensación económica significativa. Este caso abrió un debate público sobre la justicia y el privilegio, cuestionando cómo las personas con recursos e influencia pueden, en ocasiones, incidir en el sistema judicial para favorecer sus intereses, incluso en situaciones evidentes de violencia física. La preocupación ciudadana se alimentó por la percepción de una justicia parcial, evidenciando una problemática más amplia que excede el caso particular de Eduardo Yáñez. En este sentido, casos como el de Pablo Lyle, involucrado en la muerte de un hombre y aún prófugo de la justicia sin que haya enfrentado consecuencias serias, ejemplifican las profundas desigualdades que persisten en los sistemas legales. Estas situaciones reflejan un fenómeno global de impunidad para los poderosos, que no se limita a países específicos como México o Venezuela, sino que también afecta a naciones con sistemas jurídicos aparentemente más robustos, como Estados Unidos. La percepción generalizada de que la ley puede ser manipulada por intereses externos genera desconfianza en la población y mina la igualdad ante la justicia, un principio fundamental para cualquier sociedad democrática. La combinación de privilegio, corrupción y favoritismo pone en riesgo la integridad de los sistemas judiciales y subraya la urgencia de implementar reformas que promuevan una aplicación más justa y equitativa de la ley. En este contexto, los episodios protagonizados por figuras públicas como Eduardo Yáñez no solo son noticia, son síntomas visibles de una problemática estructural que demanda atención y acción efectiva. Para la sociedad, estos casos representan un llamado a la reflexión sobre la necesidad de fortalecer las instituciones, garantizar la transparencia y proteger a los más vulnerables frente a abusos de poder. El acceso a la justicia debe ser un derecho efectivo para todos, sin distinción de estatus social o económico. En definitiva, el conflicto familiar y las controversias legales que rodean a Eduardo Yáñez son más que simples titulares, son manifestaciones de realidades complejas que involucran aspectos humanos, sociales y sistémicos. El seguimiento de estas situaciones invita a un análisis profundo sobre cómo la fama y el éxito pueden estar acompañados de desafíos que requieren no solo atención mediática, sino también soluciones integrales y humanas. La percepción generalizada de que el sistema de justicia puede ser manipulado por intereses externos ha erosionado la confianza ciudadana, una problemática que exige reformas urgentes y profundas para garantizar un acceso justo, transparente y equitativo a la justicia. Casos como los de Eduardo Yáñez y Lyle no solo reflejan luchas
luchas individuales, sino que son síntomas de una estructura que en muchas ocasiones falla en proteger a los más vulnerables y en sancionar a los poderosos. Un desafío que trasciende fronteras y se mantiene vigente en numerosos países alrededor del mundo. Dentro de este contexto social y judicial, la vida personal y profesional de Eduardo Yáñez ha estado marcada no solo por la fama y el éxito, sino también por los obstáculos que impone la realidad. Uno de los desafíos más serios y preocupantes que ha enfrentado en tiempos recientes ha sido su lucha contra un grave problema de salud que conmocionó a sus seguidores y al medio artístico en general. Aproximadamente desde hace un año, comenzaron a circular rumores acerca de una batalla discreta pero intensa que el actor libra contra un cáncer de riñón. Este delicado asunto, que Eduardo prefirió mantener lejos del escrutinio público para preservar su privacidad y enfocarse en su recuperación, se convirtió en motivo de especulación y preocupación dentro de la comunidad de fans y medios especializados. La alarma se disparó cuando Eduardo tuvo que abandonar de manera abrupta su participación en el esperado remake de la telenovela Si nos dejan, una producción que contaba con la presencia de renombradas figuras como Mayrín Villanueva y Gabriela Spanik. Su inesperada ausencia generó múltiples interrogantes que él mismo se encargó de aclarar más tarde, revelando que el motivo principal de su retiro temporal fue la necesidad de someterse a una cirugía para eliminar cálculos renales. La complejidad de la intervención y la incertidumbre sobre el tiempo de recuperación hicieron que Eduardo tomara la difícil pero necesaria decisión de apartarse momentáneamente de las cámaras y concentrarse en su salud. Más adelante informó sobre una segunda operación, con un tono optimista y agradecido, dando señales de que su proceso de recuperación iba por buen camino. A pesar de sus esfuerzos por mantener este delicado tema bajo reserva, la noticia se mantuvo como foco de atención y preocupación pública. La revista mexicana TV Notas reportó que los médicos a cargo de su tratamiento estaban explorando todas las alternativas posibles para garantizar su bienestar integral, subrayando la gravedad del cuadro y la complejidad del proceso médico. Estos hechos trajeron nuevamente al centro de la escena la vida privada y profesional de Yáñez, mostrando no solo su fortaleza física, sino también su coraje y determinación para enfrentar las adversidades. Lo que destacó en este capítulo fue el apoyo incondicional que recibió por parte de su familia, amigos cercanos y colegas en la industria del entretenimiento. Este respaldo emocional y humano se convirtió en un pilar fundamental para su recuperación, reflejando la solidaridad y cariño que ha cultivado a lo largo de su trayectoria. El caso de Eduardo Yáñez no solo es un recordatorio de la fragilidad humana detrás de las luminarias del espectáculo, sino también una ventana a las luchas que muchas personas enfrentan en silencio. Su voluntad de compartir parte de este proceso ha servido para sensibilizar a sus seguidores sobre la importancia del cuidado de la salud y la resiliencia ante las dificultades, en un mundo donde la vida de las celebridades suele ser percibida como un constante desfile de éxitos y glamour. Historias como la de Yáñez nos acercan a la realidad de la vulnerabilidad y la fuerza que coexisten en quienes están bajo los reflectores. La honestidad con la que ha afrontado este capítulo de su vida humaniza aún más su imagen y fortalece la conexión con el público. En paralelo, este episodio también pone en relieve la necesidad de un sistema de salud accesible, eficiente y humano, capaz de ofrecer respuestas adecuadas a quienes enfrentan enfermedades complejas. La atención que ha recibido Eduardo, junto con la atención mediática que ha suscitado, generan un espacio para la reflexión sobre cómo la sociedad y la industria del entretenimiento pueden apoyar a sus figuras en momentos críticos. Mientras se recupera y retoma poco a poco su actividad profesional, Eduardo Yáñez permanece como un ejemplo de lucha, integridad y compromiso con su carrera y con la vida misma. Su historia continúa inspirando a quienes enfrentan desafíos similares, recordándonos que, detrás de la fama, todos somos humanos con historias que contar y batallas que librar. En el panorama actual, Eduardo Yáñez se encuentra inmerso en una etapa crítica de su vida, marcada por un cúmulo de desafíos que han puesto a prueba no solo su salud física, sino también su fortaleza emocional. La reciente revelación de un diagnóstico médico devastador ha sido apenas el punto de partida de una compleja batalla personal, que se entrelaza con dificultades emocionales profundas y circunstancias externas que complican aún más su situación. Fuentes cercanas al actor, en una entrevista exclusiva con un medio mexicano de renombre, detallaron el delicado equilibrio que Yáñez trata de mantener mientras enfrenta estos múltiples obstáculos. Más allá del diagnóstico de cáncer, que de por sí representa un enorme golpe para cualquier persona, Eduardo atraviesa el duelo por la pérdida irreparable de su madre en febrero de 2020. Un acontecimiento que agravó su estado emocional y añadió una carga psicológica significativa a su ya complicada condición.
El tratamiento médico al que se ha sometido, que incluye la administración prolongada de cortisona para mitigar los efectos de la enfermedad, ha tenido repercusiones visibles en su bienestar físico. Entre los efectos secundarios más notorios se encuentra un aumento considerable de peso, acompañado de un deterioro general en su salud que ha sido objeto de preocupación tanto para su entorno cercano como para sus seguidores. Este proceso médico, aunque indispensable, ha sido una prueba adicional para la resistencia y paciencia de Eduardo. A estas dificultades médicas se suman complicaciones legales vinculadas a un proyecto inmobiliario en el que está involucrado, donde disputas jurídicas han surgido, poniendo en riesgo su patrimonio y agregando una carga más a la ya compleja situación que enfrenta. La coexistencia de estos problemas, de salud, emocionales y legales, configura un panorama que podría quebrantar incluso a los más fuertes, pero Eduardo ha demostrado una resiliencia destacable, manteniendo el foco en su recuperación y en la concreción de proyectos profesionales que siguen siendo motivo de pasión y esperanza para él. En un entorno mediático que no cesa en la especulación y tras semanas de rumores en redes sociales que alimentaron la incertidumbre sobre su estado de salud, el actor decidió romper el silencio con un mensaje claro y sincero, a través de su cuenta oficial de Instagram. En este comunicado, Eduardo abordó de manera directa las noticias sobre un supuesto diagnóstico grave, sin hacer mención explícita al cáncer, buscando desmentir versiones alarmistas y reafirmar que sus problemas renales ya eran historia. El mensaje subrayó que, tras una reciente operación, se encuentra en un proceso favorable de recuperación y que su estado general es estable. Esta aclaración vino a calmar, en cierta medida, las preocupaciones de sus seguidores, aunque la ausencia prolongada de Eduardo en eventos públicos y su discreción habitual continuaron generando interrogantes sobre la verdadera dimensión de su situación. La polémica que rodea su salud se originó a partir de una entrevista en la que un amigo cercano del actor expresó plena confianza en la capacidad de Yáñez para superar cualquier adversidad que se le presente. Es un luchador nato. Encontrará la fuerza para salir adelante, afirmó el allegado, destacando la característica resiliencia del intérprete, una cualidad que ha sido evidente a lo largo de su carrera y vida personal. Sin embargo, la falta de apariciones públicas del actor, tras estas declaraciones, generó un efecto contrario al deseado, avivando nuevos rumores y alimentando la especulación acerca de la gravedad real de su estado. La incertidumbre llevó a una cascada de opiniones y versiones que, en ocasiones, rayaron en la desinformación y el sensacionalismo. Fiel a su estilo franco y auténtico, Eduardo no tardó en reaccionar ante las informaciones difundidas por ciertos medios, en particular contra la publicación que dio pie a los rumores iniciales. No dudó en denunciar la circulación de noticias falsas y sensacionalistas, expresando su descontento por la forma en que algunas revistas han tratado su situación personal y la de otros artistas. No se trata simplemente de mantener una imagen impecable para el público, sino del reto constante de preservar una esencia personal y una privacidad cada vez más difícil de conservar en un mundo donde la exposición mediática es la norma y el escrutinio implacable. Desde sus primeros años, Eduardo Yáñez enfrentó adversidades que moldearon profundamente su carácter y su manera de interpretar la vida. Su infancia, marcada por la pobreza y la ausencia paterna, lo obligó a asumir responsabilidades a temprana edad y a entender el valor del esfuerzo, la perseverancia y la lucha diaria. La pérdida de seres queridos y las dificultades económicas no fueron obstáculos que frenaran su pasión, sino que, en buena medida, alimentaron su deseo y compromiso con la actuación, que más tarde se convertiría en el motor que impulsó toda su carrera. Esta experiencia vital, rica en contrastes y desafíos, le ha permitido acercarse a sus personajes con una autenticidad inusual, interpretando con una verdad que solo puede provenir del conocimiento íntimo del sufrimiento, la esperanza y la lucha por superarse. Eduardo no solo actúa, vive y transmite cada emoción con la fuerza de quien ha vivido sus propias batallas. Esa conexión profunda con el alma humana es lo que lo ha diferenciado en un medio saturado de rostros y talentos, otorgándole una voz única y poderosa, que resuena con millones de espectadores. Su recorrido artístico refleja no solo un talento innato, sino también una dedicación constante y un deseo de crecimiento personal y profesional. Ha sabido reinventarse ante los cambios de la industria, enfrentando nuevos retos, explorando diferentes géneros y mercados, y manteniendo siempre la esencia que lo define. Su nombre es sinónimo de calidad, compromiso y pasión,
cualidades que lo han posicionado como uno de los actores más queridos y respetados del ámbito latinoamericano. La historia de Eduardo Yáñez es, en esencia, un reflejo de la condición humana en toda su complejidad. Es la historia de un hombre que ha sabido brillar con luz propia en la pantalla, interpretando personajes inolvidables, y que ha enfrentado sus propias sombras en la vida real con coraje y dignidad. Su legado artístico y personal constituye un ejemplo para todos aquellos que buscan superar obstáculos y mantenerse fieles a sí mismos, en un mundo que exige constantemente adaptabilidad y resiliencia. Hoy, Eduardo continúa siendo una figura relevante y admirada, un símbolo de lucha y esperanza, y un referente para las nuevas generaciones que encuentran en su vida y obra un faro que guía y motiva. La huella que deja trasciende los límites de la actuación y se inscribe en el corazón del entretenimiento y la cultura hispana, consolidándose como un patrimonio invaluable para la historia de las artes escénicas en América Latina. La conjunción entre talento, experiencia personal y una resiliencia a prueba de adversidades ha hecho que el nombre de Eduardo Yáñez resuene con fuerza en toda Latinoamérica y más allá, consolidándolo como uno de los actores más influyentes y respetados de su generación. Su historia, cargada de luces y sombras, de éxitos y desafíos, representa un símbolo emblemático del ser humano detrás del artista. Una figura capaz de inspirar a quienes lo siguen y de ganarse el respeto por su compromiso inquebrantable con el arte y la vida misma. Durante más de 30 años, Eduardo ha dejado una huella imborrable en la cultura popular latinoamericana. Su carrera se ha construido a través de una trayectoria que ha sabido trascender géneros, romper fronteras y cautivar a generaciones diversas. La narrativa de su vida personal y profesional no es un relato plano, sino un mosaico complejo, lleno de matices, donde el triunfo artístico se entrelaza con las vicisitudes cotidianas, formando un testimonio que conmueve y sirve de ejemplo para muchos. Desde sus primeros años, la infancia de Eduardo estuvo marcada por circunstancias adversas que forjaron en él un carácter fuerte, resiliente y una sensibilidad especial hacia el sufrimiento y las dificultades humanas. Nació y creció en un entorno donde la ausencia paterna y las carencias económicas eran realidades palpables que moldearon su visión del mundo y su forma de relacionarse con él. Su madre, María Eugenia Luevano, era una mujer incansable que se desempeñaba en un trabajo de alta exigencia y dureza. Guardiana en el penal de máxima seguridad Lecumberri, una institución emblemática por su rigidez y condiciones extremas. Este ambiente, lleno de tensiones y desafíos, fue un escenario que marcó profundamente la cosmovisión del joven Eduardo, quien desde pequeño aprendió a lidiar con la dureza de la vida y a construir su fortaleza interior. A esta compleja infancia se sumaron pérdidas que dejaron una huella imborrable. La muerte prematura de dos medios hermanos y la complicada relación con su padrastro añadieron capas de conflicto y duelo que enriquecieron, aunque dolorosamente, su carácter y su perspectiva vital. Estas experiencias no fueron en vano. Más adelante se convertirían en la base emocional, que le permitiría canalizar sentimientos profundos a través de la actuación, dotando a sus personajes de una autenticidad y una fuerza dramática que pocos intérpretes logran alcanzar. Desde una edad temprana, Eduardo asumió responsabilidades que excedían su tiempo. Para colaborar en la economía familiar, ejerció distintos oficios que reflejaban su voluntad de salir adelante. Fue vendedor ambulante, mesero y también practicó deportes, destacándose como deportista amateur en fútbol americano. Pero entre todas estas actividades, la pasión por la actuación brillaba con luz propia, como un faro que iluminaba su camino a pesar de las dificultades. El punto de inflexión en su vida llegó cuando el legendario productor Ernesto Alonso, conocido en el medio como el señor de las telenovelas, descubrió en Eduardo no solo un rostro atractivo, sino un talento innato y una determinación inquebrantable que lo distinguían del resto. Este encuentro marcó el inicio de una carrera que sería sinónimo de éxito, reconocimiento y constante evolución artística. Eduardo se consolidó como un actor versátil, capaz de dar vida a una amplia variedad de personajes que abarcan desde los héroes románticos ideales hasta figuras complejas, cargadas de conflictos internos y profundos dilemas existenciales. Su habilidad para sumergirse completamente en cada rol y transmitir con convicción cada emoción conquistó tanto a la crítica especializada como al público masivo, convirtiéndolo en una referencia imprescindible en la industria del entretenimiento. A lo largo de su carrera, Yáñez no solo interpretó papeles que reforzaban los
los estereotipos del galán tradicional, sino que también se aventuró a explorar personajes que exigían una gran complejidad psicológica y emocional. Este equilibrio entre la popularidad y la calidad artística fue clave para que su nombre trascendiera más allá del género de telenovelas, abriendo puertas en el cine y en producciones internacionales. Su legado artístico está marcado por una serie de proyectos emblemáticos que no solo definieron su trayectoria, sino que también dejaron una impronta en la cultura popular latinoamericana. Títulos como La Usurpadora, Amores con Trampa o Destilando Amor son solo algunos ejemplos donde su presencia magnética en pantalla se combinó con narrativas potentes que capturaron la atención de millones de espectadores. Además, Eduardo ha sabido adaptarse a los cambios y retos que la industria del entretenimiento ha presentado en las últimas décadas, desde la evolución en las temáticas, la transformación de los formatos televisivos, hasta la irrupción de las plataformas digitales. Él ha mantenido una vigencia sorprendente, reinventándose sin perder la esencia que lo define como actor. Pero su historia no es solo la de un artista exitoso, también es la de un hombre que ha enfrentado y superado dificultades personales y profesionales. Los episodios polémicos que han rodeado su vida pública, las críticas y los desafíos emocionales forman parte de un recorrido lleno de contrastes, donde la fortaleza y la vulnerabilidad conviven en una constante búsqueda de equilibrio. En definitiva, la historia de Eduardo Yáñez es un reflejo profundo de la complejidad humana, de la capacidad de transformar el dolor en arte y de la perseverancia para alcanzar sueños contra viento y marea. Su nombre seguirá resonando en la memoria colectiva como el de un actor que no solo interpretó personajes memorables, sino que encarnó con autenticidad y pasión la esencia misma de la vida. En el universo de las telenovelas mexicanas, pocas figuras han dejado una huella tan profunda y duradera como Eduardo Yáñez. Su nombre se asocia inevitablemente con producciones emblemáticas que marcaron la época dorada de este género, tales como Destilando Amor, Amores Verdaderos, Corazón Salvaje y Amores con Trampa. Estas obras no solo cimentaron su fama, sino que sus interpretaciones continúan siendo recordadas con cariño y respeto por millones de seguidores que han seguido su carrera con fidelidad durante décadas. El talento de Eduardo Yáñez no se limitó al ámbito hispanohablante. Su incursión en el mercado anglosajón amplió su espectro artístico y consolidó su fama a nivel internacional. Participó en películas y series de renombre que le permitieron dar un salto cualitativo en su carrera, enfrentando nuevos retos y explorando diferentes estilos y lenguajes, lo que enriqueció su formación actoral y fortaleció su posicionamiento como un actor global. Sin embargo, detrás de estos éxitos artísticos, la vida de Eduardo ha estado atravesada por una serie de desafíos personales que, en ocasiones, se convirtieron en foco de intensa atención mediática. Su relación con la prensa ha sido particularmente compleja, marcada por enfrentamientos y polémicas que reflejan las tensiones inherentes entre la fama y la privacidad. Uno de los episodios más emblemáticos y controversiales fue la agresión a un periodista durante un evento público, situación que desencadenó un debate profundo sobre los límites del comportamiento de las figuras públicas y la ética periodística en México. Este incidente no solo afectó su imagen pública, sino que abrió una conversación necesaria sobre el trato que reciben las celebridades y los límites del escrutinio mediático. En lo que respecta a su vida sentimental, Eduardo Yáñez siempre ha sido objeto de atención y especulación. Sus matrimonios, relaciones y rupturas han sido temas recurrentes en la prensa rosa, donde la discreción y la franqueza han marcado su manera de enfrentar la exposición. Ha reconocido públicamente errores cometidos y ha expresado en diversas ocasiones su voluntad de mantener la integridad, tanto en el ámbito personal como profesional, buscando preservar el respeto y la privacidad en medio del constante ojo público. Uno de los episodios más delicados y humanos de su vida ha sido la compleja relación con su hijo, marcada por distanciamientos y declaraciones que han salido a la luz, evidenciando la complejidad y profundidad de este vínculo. Esta dimensión privada de su historia ha humanizado aún más la figura pública de Eduardo, mostrando que detrás del actor exitoso existe un hombre que enfrenta retos emocionales, conflictos y sentimientos genuinos, algo que pocas veces se permite ver en las estrellas de la pantalla. Hace poco más de un año, Eduardo fue diagnosticado con cáncer de riñón, un hecho que sacudió no solo su vida personal, sino también su mundo profesional. Este nuevo capítulo en su historia estuvo marcado por la incertidumbre, la lucha y la esperanza. Frente a este reto, Eduardo mostró una valentía admirable, enfrentando la enfermedad con optimismo y contando con el apoyo incondicional de su familia y colegas, quienes fueron pilares fundamentales en su proceso de recuperación. Durante este periodo tuvo que abandonar temporalmente proyectos importantes, entre ellos su participación en el remake de la telenovela Si nos dejan, lo que generó especulaciones y preocupación entre sus seguidores y en los medios.
Su voluntad de mantener en privado el estado real de su salud fue respetada por muchos, aunque la información sobre su mejoría gradual fue recibida con gran alivio y celebrada como un triunfo colectivo. Hoy, Eduardo Yáñez continúa siendo un referente sólido dentro de la industria del entretenimiento. Su participación en producciones recientes confirma que su talento sigue intacto y que su presencia en pantalla continúa siendo una garantía de calidad y entrega artística. Su legado trasciende los escenarios y las cámaras. Se ha convertido en un símbolo de lucha, perseverancia y resiliencia, inspirando a quienes enfrentan adversidades similares y mostrando que es posible superarlas con fuerza y pasión. La vida personal y profesional de Eduardo invita a una reflexión profunda sobre las complejidades de la fama, el impacto de las adversidades en la vida pública y privada, y la importancia de mantener la autenticidad en un entorno cambiante y exigente. Representa, en muchos sentidos, la dualidad entre la imagen pública y el ser humano real, con todas sus luces y sombras, sus fortalezas y vulnerabilidades. Su trayectoria es también un llamado a la empatía y al entendimiento de que detrás de cada figura pública existen historias de sacrificio, dolor, amor y resiliencia. La grandeza de Eduardo Yáñez no solo reside en su talento artístico, sino en su capacidad para afrontar la vida con dignidad, pasión y humanidad. Invitamos a los lectores a profundizar en su obra, a valorar no solo sus interpretaciones, sino también el legado que ha construido con esfuerzo y dedicación. Eduardo Yáñez es, sin duda, una figura cuya influencia y ejemplo trascienden generaciones y continúan marcando el rumbo del entretenimiento latinoamericano.